¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y seguimos acá en el encuentro antiimperialista en La Habana, Cuba. Y ahora vamos a hablar de Venezuela con un compañero de Alba Movimientos y del Movimiento de Pobladores de Venezuela, Hernán Vargas. Hernán, otra vez con nosotros. Además sos colaborador nuestro, cada tanto nos mandás algún audio para el programa de radio. Bueno, ¿cómo está la cosa en Venezuela, Hernán? Te quería decir algo antes. Con todo lo que está pasando en América Latina, hemos notado, en Argentina por lo menos, pero supongo que en otros lados, que ha bajado la presión mediática. Por lo menos ya no sale tanto Venezuela porque tienen que sacar Chile, Bolivia, o sea, todas las explosiones que están ocurriendo. Pero fuera de eso, ¿cómo perciben ustedes que se va de alguna manera generando toda esta idea de solidaridades que hay con Venezuela y que también aquí en el encuentro con Cuba ha sido uno de los países que más se ha nombrado, ¿no? Bueno, con lo primero que decías, ciertamente en este momento es evidente que en el continente hay distintas reverberaciones de que el capital está en crisis por todos lados y eso se expresa en las calles de Chile, pero se expresa también recientemente por todas las carreteras de Ecuador, se expresa desde hace varias semanas bajo el silencio de la mayoría en las calles de Haití. Y así con pequeños conflictos de baja intensidad en distintos lugares que por un lado dicen que el Grupo de Lima, como fuerza de choque de los Estados Unidos en la región, está en crisis, ¿no? Está en crisis de gobernabilidad y no hay que hacer mucho ejercicio abstracto para decir que eso en lo concreto está ocurriendo. E incluso el mismo imperio, si bien no está en crisis, está administrando la crisis del capital, pero está con una situación entre manos, ¿no? Que es esta intención de impeachment a Trump. Y como tú dices, eso ha bajado el tema de la campaña mediática contra Venezuela, básicamente porque tiene las manos muy ocupadas como para entrar. A lo interno, además, al mismo tiempo, dentro de todos los frentes de ataque que implica esa estrategia, que realmente cada vez es más claro que está conducida desde los Estados Unidos, ¿no? El ataque contra Venezuela en este momento es una expresión de conflicto imperio-nación, imperio-soberanía fundamentalmente, y en ese sentido las líneas de ataque son en el plano material, en el plano económico por la vía del bloqueo, pero también en el plano mediático y también en el plano diplomático. En esos dos últimos, recientemente, la Revolución Bolivariana ha logrado una victoria o un conjunto de victorias en el plano diplomático. En la ONU recientemente se garantizó que fuésemos parte del Consejo de Derechos Humanos, lo cual es una derrota frente a un lobby que más bien pretendía ponernos como violadores de los derechos humanos. Y al mismo tiempo en el plano mediático de las correlaciones ha logrado empujar un proceso de diálogo a lo interno de lo nacional, digamos, con los sectores de oposición más nacionalistas o que tienen más intención de tener algún proyecto nacional en algún momento, también de los históricos, de los más viejos, mientras que los sectores más radicales que tienen una política más transnacional son los que se expresan en Juan Guaidó, que viene muy golpeado, viene con la figura tan debilitada que incluso el diálogo con los sectores nacionalistas lo ha forzado de retruque a ir a la Asamblea Nacional. Hay un dato que no se visibiliza tanto en medio de esa, pero que el acuerdo de la mesa con estos sectores de oposición, una de las cosas que planteó es reactivar la Asamblea Nacional con el chavismo reincorporándose, y quien está presidiendo las sesiones en todas estas últimas semanas es Juan Guaidó. Es decir, que Juan Guaidó de hecho se ha recolocado por la vía de ese acuerdo que él niega en la mesa de debate político, de diálogo. Se ha recolocado en su posición que es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces ese es un dato importante de cómo está la situación. Seguramente estará esperando que el gobierno de los Estados Unidos como que vea que se baja un poquito la situación para que venga con un nuevo paquete de sanciones, que ha sido más o menos, si tú miras el comportamiento político de este año, ha sido lo que ha venido ocurriendo. Cada vez que el gobierno bolivariano logra algún avance de diálogo, algún avance de estabilización diplomática, viene el siguiente golpe, que es un paquete de sanciones, ¿no? Como te decía al comienzo, creo que están como las manos muy ocupadas ahora como para lanzárselo, pero debe ocurrir pronto.
En el marco de lo interno también, ¿cómo está la situación de cómo afecta el bloqueo o sigue afectando el bloqueo el tema alimentos y medicamentos, que son las partes más sensibles sobre las cuales ellos han operado todo este tiempo, ya con una cantidad de años se lleva con esto, ¿verdad? Sí, sí. El frente material creo que es el frente más implacable, es el frente que se mantiene, porque implica saqueo de lo público estatal con cosas como tomar 600 millones de dólares en reservas, en oro, ¿cómo se llama? En el banco en Inglaterra, ¿no? Y así hay como muchas operaciones, como la toma de Citgo, por parte del gobierno de los Estados Unidos, y un conjunto de sanciones que han reducido la entrada de dinero a Venezuela, cierran su capacidad de endeudamiento y de comercio exterior, de importar alimentos. Sin embargo, ha mantenido mínimas posibilidades de tratar de tener niveles de comercio, en el caso de América, con México, con Panamá, mismo con Brasil en alguna medida, y también con países del otro lado del mar, con Turquía, con China, para tratar de garantizar el alimento subsidiado dentro del país, ¿no? Entonces, yo creo que hay una de las cosas importantes a destacar es que lo que vive Venezuela frente a este saqueo es que agudiza su modelo capitalista rentista. Entonces, lo que vivimos en Venezuela es el rigor de la crisis del capital más que del socialismo, ¿no? Que ha sido siempre la consigna de los Estados Unidos, que el problema que se vive en Venezuela es un problema del socialismo. No, más bien lo que Chávez llamaba los gérmenes del socialismo es lo que ha permitido sostener, es lo que ha permitido fortalecerse. El ejemplo de los alimentos subsidiados es bueno, porque hace unos 5 o 6 años la estrategia de gobierno era importar alimentos subsidiados y colocarlo en los mercados nacionales, municipales, locales, los privados, pero también los públicos, y eso terminaba quedando en el acaparamiento, en los circuitos especulativos y en el tráfico, en el contrabando hacia Colombia. Entonces ese alimento no lograba llegar a las familias que lo necesitaban. Se activó la lógica de la organización, que ha sido una clave para nosotros en estos años, y esos satanizados CLAP son un conjunto de gente de la comunidad que empieza a garantizar la distribución del bien que lo necesita, el bien necesario a quien lo necesita consumir, ¿no? Garantiza que un bien de uso subsidiado llegue a la gente, y eso solo ha sido posible con organización. Asimismo, hay una cantidad de vegetales que consumimos permanentemente de producción agrícola, que es en función, aunque lamentablemente no hemos tenido la fortaleza de tener el cálculo, de poder decir en este momento cuánto estamos consumiendo de producción agrícola por tierras recuperadas, por pequeños productores, por productores comunales. Sin duda eso tiene un elemento central, una cantidad de pequeños productores que en este momento producen porque tienen tierra recuperada en estos años, pero producen además con la necesidad de que tienen que consumir su familia, pero además garantizar para su pueblo, ¿no? Para el pueblo más cercano. Entonces, eso creo que también es uno de los elementos más resaltantes de la crisis. La crisis evidencia la crisis del capital, pero también evidencia o abre brechas para identificar contradicciones que antes no estaban tan claras. O sea, por ponerte un ejemplo, la mayoría del pequeño productor en este momento se ve obligado a volver a la agricultura campesina, a la agricultura orgánica, a la agroecología, no en este caso por una definición política, ideológica, de qué es lo más correcto hacer, sino porque toca. Porque el bloqueo le hace muy difícil acceder a los paquetes de insumos, a los paquetes químicos, ¿no? al agrotóxico, y entonces empieza a sembrar y a reconstruir vínculo además con un modo de producción que, aparte de ser más sano, aparte de ser orgánico, también vuelve sobre la máxima marxista de la autosuficiencia, ¿no? La regulación desde el consumo, que es, bueno, yo produzco lo que necesito consumir y lo que necesitan consumir los iguales a mí. No lo quiero idealizar, pero sí digo que esa es una de las brechas que se abre. Quizás además, algunos decimos que hubiese sido muy difícil que en los años de mayor esplendor de la revolución bolivariana se hubiese podido mirar, porque con un barril alto es más barato comprarlo afuera que producirlo adentro. En cambio ahorita, por necesidad, te ves orillado a un nuevo modo de producción. No es un descubrimiento nacional, no es una cosa que aún esté interiorizada, pero es una realidad concreta que te genera la oportunidad
de disputar subjetividades, ¿no? Que también es algo parte de lo que pasa en el continente. Lo hablamos hace un rato. En general, lo que está ocurriendo en todos lados son estallidos contra un modo de capital que no se puede, que no se da abasto, y son los tejidos comunitarios organizados los que empiezan a luchar para tratar de plantear alternativas frente a esa crisis, ¿no? En ese marco también, de todo esto se habló en el encuentro reciente de comunas, donde se valorizó mucho el papel de las comunas, como ya lo había planteado en su momento Chávez, Maduro lo tomó con fuerza. Y en ese marco te pregunto, ¿se han ido solucionando esas dificultades que había, esos tironeos que había, por ejemplo, con la gente del Maizal que reclamaban? ¿Cómo? Porque hay contradicciones, obviamente, en los procesos revolucionarios que también a veces afloran en momentos difíciles y que generan cierta incertidumbre. Mira, yo te voy a responder eso con lo que algunos me testimoniaban de las distintas organizaciones que han estado este año en todo lo que se derivó del Foro de Sao Paulo, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, en distintos espacios de intercambio con obreros, con campesinos, con indígenas, con comunas. Varios de los compañeros que venían de otros países nos decían, miramos aquí un sujeto que tiene la capacidad de debatir sobre las contradicciones internas, asumiendo que este es el gobierno que defiende, este es el gobierno por el que lucha, mirando cuáles son esas contradicciones y planteando qué hacer frente a esas contradicciones, además desde su práctica concreta, ¿no? Eso de nuevo puede sonar como una cosa idealizante, pero yo creo que es un reflejo muy claro de lo que significa la potencia comunal como una síntesis de todo lo que se ha venido acumulando organizativamente en este tiempo. Entonces yo creo que no se ha resuelto la contradicción, más bien se ha agudizado, y frente a esa agudización, ese sujeto se crece en su lectura del momento. Por poner nada más el ejemplo del Maizal, que no se puede sacar como un héroe solitario, como es la lógica moderna de Hollywood, sino que es como parte, apenas una demostración de muchos pequeños héroes que están dando una batalla día a día, que entonces produce, busca ver cómo adapta su modo de producción, también reduce los niveles de agrotóxicos que tiene, se ve orientado a reproducir semilla todo lo que puede, porque si no tiene la semilla para producir, no va a poder garantiza en medio de eso que pueda colocar con el Estado para la distribución pública subsidiada a la mayoría de la gente, pero también él mismo genera sus modos de distribución dentro de la comunidad, o sea, empieza a generar eso que llamaba, como a darle mucha más fuerza a eso que Chávez llamaba el punto y círculo. Yo empiezo a distribuirle sobre todo a la gente, bueno, nosotros primero que somos la fuerza de trabajo, de producción, luego a la gente más cercana, los iguales, luego vamos abordando un poco más allá. Ahorita se tiene una construcción de sistema hacia afuera muy interesante, donde el Maizal le está llevando comida a la comuna Altos de Lice, a la comuna del Panal del 23 de enero, a la cooperativa de San Agustín, y así a varias comunidades de Caracas que empiezan a construir un sistema entre iguales, sin intermediarios, que se apoya en términos donde no está mercantilizado, porque entonces no le cobran por el transporte que tienen. Alguna de las organizaciones coloca el transporte que tiene disponible, no le cobra, pero sí le pide que cuando haga falta darle los insumos, los cauchos, los aceites, entre todos lo resuelvan. Entonces se va construyendo todo un sistema que, insisto, pongo como ejemplo el Panal, el Maizal, pero eso está ocurriendo en buena medida con la mayoría de las comunas, que también al mismo tiempo están buscando agruparse para decir, hay una cantidad de elementos de la burocracia que necesitamos romper, pero también hay unas contradicciones de clase que se agudizan en este momento, donde algunos consideramos que la salida es la vía comunal al socialismo frente a la crisis del capital, y otros piensan que más bien frente a la pelea tienes que blanquearte, tienes que suavizarte, tienes que moderarte, el mercado es la única vía, no existen, el Estado es ineficiente, lo comunal no existe, entonces hay que construir más bien salidas de mercado. O sea, es una batalla de sentidos comunes la que se libra en medio además de la batalla contra el enemigo grande, ¿no? El imperialismo. Gracias, Hernán Vargas. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!